Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Gracias por sumarse, por participar de este primer conversatorio en el marco de esta nueva propuesta que tenemos desde la universidad, que es la especialización en gestión local y desarrollo territorial. Vamos a respetar la puntualidad tanto de los asistentes como en este caso, quienes nos acompañan. Agradezco también la participación de las autoridades, tanto de la Facultad de Ciencias Económicas como de la universidad. Veo la Secretaría Académica de la universidad, la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Económicas, la responsable de la Unidad de Vinculación Tecnológica. Por ahí me pierdo a alguien en los cuadritos, pero bueno, por suerte nos están acompañando. Así que contar rápidamente esta nueva propuesta. Esta es la primera actividad que hacemos desde esta propuesta, que es una propuesta que busca generar una mirada distinta, un abordaje diferente a los problemas del ámbito local, que entendemos en la actualidad es un espacio, o es el espacio, es el territorio en donde se disputan las tensiones y los conflictos principales. Entendemos que era necesario presentar una mirada distinta al abordaje tradicional de la política pública, una mirada interdisciplinaria, una mirada interagencial, interactoral, que permita la construcción colaborativa, y por eso pensamos en esta propuesta que por suerte va a dar inicio el 3 de marzo. Y en ese sentido, o en ese marco, mejor dicho, tenemos este primer conversatorio que vamos a comenzar en breve, para contarles un poco cuál va a ser la dinámica que vamos a utilizar. Este primer bloque va a extenderse alrededor de 30 minutos. Va a haber algunos minutos para preguntas. Si alguien quiere realizar alguna, lo puede hacer a través del chat y la vamos registrando, o si no, directamente luego abrimos el micrófono. Le voy a pedir a todos que dejen el micrófono silenciado para evitar ruidos molestos en el momento del diálogo. Y para todos aquellos que luego quieran conocer un poco más de la propuesta de la especialización, al finalizar todo el conversatorio voy a estar a disposición para resolver sus dudas o consultas. En este primer bloque lo va a coordinar el doctor Sebastián Piana, que es docente de grado y posgrado en nuestra universidad, es el actual vicerrector académico, y es docente también de la especialización en gestión local y desarrollo territorial en la materia innovación y políticas participativas. Sebastián va a coordinar este primer bloque en el que tenemos el agrado y la dicha de poder contar con Martín Yesa, a quien le damos la bienvenida en este momento. Martín es el actual intendente de Pinamar, tiene un recorrido muy interesante tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito del ejecutivo. Es periodista de profesión, así que le agradecemos muchísimo por estos minutos y por prestarnos también su experiencia. Sin más, dejo en manos de Sebastián la coordinación de este primer bloque. Bueno, muchas gracias. Acuérdense, si necesitan la certificación de la actividad, de poner el nombre completo en el chat, así después emitimos los certificados y la dirección de correos electrónicos. Martín, muchas gracias por estar acá presente. Es un honor para mí darte la bienvenida en nombre también de la universidad, y también para mostrar cuál es el objetivo de esta especialización. Está pensada especialmente para los gobiernos locales, con el eje en desarrollo, el turismo. Tenemos un objetivo muy fuerte, que es trabajar sobre un nuevo paradigma como es el de la democracia de cercanía. Creemos que esta idea es central para el desarrollo municipal, pero también para la vida de las personas, donde la ciudad de Buenos Aires queda lejos, La Plata queda lejos para los municipios, pero la realidad es que la vida pasa por nuestro lugar de pertenencia. Ese lugar de pertenencia está en la ciudad. Invento, ¿sí?, que es de la humanidad, lo tenemos desde que pudimos, sobre todo, domesticar algunos de los cultivos, como dice Harari en ese libro tan importante de Animales a Dioses. Bueno, sin más, Martín, acá sos el invitado, sos la estrella de este primer bloque.
pero quiero romper con alguna pregunta que haga un poco de ruido. Te había mandado algunas preguntas para seguir. No te voy a meter una muy distinta, pero sí voy a cambiar el orden, ¿sí? Sobre todo para romper un poco el hielo, como decíamos. Nosotros pensamos que en políticas públicas aprendemos muchas veces del error, pero es difícil que un político admita que se equivoca, ¿no? Que el error es muy difícil de admitir y sin embargo es algo totalmente cotidiano y nosotros aprendemos muchas veces del error. Por eso te quería preguntar si vos querés contarnos, además de contarnos las cosas que salieron bien, algunas que salieron mal, y qué aprendiste de esa lección, qué se puede cambiar, qué se puede modificar, así también nosotros podemos aprender de eso. Gracias, Eva. Bueno, les pido disculpas si estoy medio lento, estoy con 38,5 de fiebre y angina, así que ahora me pegué una duchita para estar un poquito mejor. Lo primero que les quiero decir es que esto es algo que trato de pregonar desde hace años. Yo creo que la política local, que es este camino que ustedes están escogiendo o que han escogido, es la forma más pura de la política para mí. Yo creo que hoy por hoy, recién justo mencionabas a Harari, tiene un libro, 21 lecciones para la democracia. Yo creo que las democracias occidentales están en crisis, pero no toda la democracia, sino las democracias nacionales como experimento, que son un experimento relativamente reciente. No obstante, los gobiernos locales tenemos una tradición de por lo menos algunos miles de años como forma de organización. Puntualmente sobre la pregunta, Seba, sí, mira, te diría que es parte de lo que aprendí, de las cosas que aprendí, es que muchas de las cosas son más obvias y a veces se trata de hacer de la política como una suerte de misterio en donde hay que tener como una serie de superpoderes, ¿no? Y nos enseñan desde chicos el caballo blanco de San Martín, Menem y su superpoder que seducía a Madonna, no sé, y Kirchner y Macri, digo, como está esta idea del líder superpoderoso, y en esa idea del líder superpoderoso es difícil pensar en el pedido de disculpas. Pero esto es casi como en la vida. Mi experiencia personal es que cuando vos las cosas las haces con buenas intenciones, y parece sutil, pero no lo es. A veces uno se equivoca o te podés equivocar, lo he visto en algunos casos, gente que toma una decisión por malos motivos o por motivos ocultos, y no estoy hablando ni de corrupción ni de nada, ¿no? O sea, que no fue lineal, no fue honesto con lo que le quería proponer a la ciudadanía. Y eso fracasa. En mi experiencia, siempre por estilo, intenté todas las cosas, y en general nadie te va a decir, te equivocaste por hacer una plaza. Te van a decir que te equivocaste por hacer algo más o menos disruptivo, ¿no? Nadie te va a decir, te equivocaste por hacer agua corriente en tal barrio. Y si alguien se equivocó haciendo un caño de agua corriente, no fuiste vos, fue la persona a la que contrató la municipalidad. Entonces, cuando hablamos del error, no es cualquier error. Cuando hablamos del error, tenés dos tipos. Más en un contexto como este en el que estamos en Argentina, ya desde hace algunos años, al menos desde que a mí me tocó asumir. Tenés errores simbólicos y tenés errores de gestión. Si vale la palabra error, ¿no? Pero, por ejemplo, en un momento como este, en una circunstancia como esta, si ustedes fueran intendente, piensen en un municipio del interior, quizás en los del Gran Buenos Aires tiene otra complejidad, pero en un municipio del interior, ¿ustedes se comprarían un auto de 12 millones de pesos, que es lo que vale más o menos una Amarok hoy, por ejemplo? Bueno, entonces, a veces los errores no son linealmente errores en el sentido de que te equivocaste y porque fuiste malo o lo que sea. A veces sencillamente un intendente tiene que trasladarse en un vehículo, por ejemplo, pero quizás vale la pregunta de si hacía falta ese vehículo, ¿no? Eso como un primer nivel. A mí no me ha pasado, siempre fui muy atento a ese tipo de cosas, hasta me compro las cápsulas de café de mi despacho. Me llevé la Nespresso de mi casa y me hago el cafecito en mi oficina, y hasta me parece que es algo súper simpático para el que llega a la MUNI, es parte de mostrarles cómo funciona la municipalidad de Pinamar y el estilo de liderazgo, que el propio intendente te hace el café. Eso por supuesto que es parte de la administración de lo simbólico, pero después sí, Seba, tuve concretamente
un caso que te diría que fue algo que para mí en mi cabeza era algo perfecto, digamos, el manual de la administración pública de urbanismo te decía que estaba bárbaro, que era una red de ciclovías en el microcentro de Pinamar. Encima tenía como plus que era sobre la mano izquierda, que no se podía estacionar sobre la mano izquierda de estas calles. Bueno, se terminó armando como un súper tema. Además, en mi idea era que se jerarquice lo privado, pensaba que si jerarquizábamos lo público, se iba a jerarquizar lo privado, pero la verdad que lo que trajo fueron quilombos, y los ciudadanos con quienes habíamos hecho un proceso abierto de participación, siempre iban con el freno de mano puesto. Bueno, el manual te dice que siempre que empezás una ciclovía es así. Ahora, también es cierto y que tiene que ver con parte de la idiosincrasia y también con el timing, que quizás no era el momento para hacerlo. La gente estaba muy caliente con el tema de la pandemia, no habían podido abrir los negocios por unos meses, acá en Pinamar habíamos abierto más o menos rápido, pero lo que hice fue pedir disculpas y retirarlas, Seba. Pedí disculpas, lo expliqué. Paso siguiente, o sea, como mi idea era jerarquizar lo público para que mejore lo privado, dije, bueno, pero capaz es demasiado retorcido, porque hacer una bicisenda para que mejore lo público, para que mejore lo privado, son muchos pasos, pensando casi matemáticamente. Entonces lo que hicimos fue directamente mejorar lo público hasta el borde de lo privado, y ahora sí, ya vimos los efectos. Pero cuando vos las cosas las haces con buenas intenciones, siempre vale la pena pedir disculpas. Y lo otro, sobre el tema de los errores de lo simbólico, fíjense que le pasó hace poco a un intendente, yo lo conozco, es un muchacho súper piola, debe ser hoy el intendente más joven de la Argentina, Leonel Chiarella, es el intendente de Venado Tuerto. Y a propósito del tema del Mundial, había habido una serie de disturbios en su ciudad, había habido una batalla campal entre 400 personas, y prohibió el alcohol durante los días de los partidos de la selección y demás, y uno de los días hubo unos conflictos, sale en su auto desde su casa, le hacen un control de alcoholemia, le da positivo. Bueno, le había dado con un nivel muy bajo, obviamente, pero le había dado positivo. Ahora, como está el 0, bueno, ¿qué hizo? Pidió disculpas, miró a cámara, le habló a los vecinos, hizo conferencia de prensa, explicó y pidió disculpas. Digamos, a veces sencillamente nos equivocamos, pero si uno hace las cosas con la mejor de las intenciones, o saquemos la mejor de las intenciones, sencillamente cometió un error, bueno, el pedido de disculpas honestos siempre se nota. Distinto es cuando alguien pide disculpas, pero, ¿no? Esto te dice, es como en la vida. Bueno, te pido disculpas, pero. Bueno, no. El pedido de disculpas es sin peros. Es sin peros, y por supuesto que en el caso de cuando un líder se equivoca, entre comillas vamos a ponerlo, siempre el desafío o el sentido de oportunidad también indica que es, ok, esto no, pero que sí. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Así que bueno, sí, tuve este caso concretamente, más o menos reciente, Seba. Perfecto. Eso marca también sacar un poco la máscara de superhéroe, o el traje de superhéroe que se pone sobre la gestión local, que el intendente tiene que estar para atajar todo y recibe todos los reclamos, no tiene los recursos. Ahí me das pie por ahí para otra de las preguntas que la pensaba para el cierre, pero que por ahí no sirve para pensar esto. Yo desde lo personal he escrito, tengo entendido que la ley de orgánica municipal ya es una deuda que tiene el sistema político provincial, es una deuda, hasta habría que derogarla, pero eso es un tema propio. En la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados hay proyectos de modificación, de derogación, hay muchísimos proyectos, y una discusión muy viva, muy abierta, pero lo que también entiendo es que si, no sé, por obra divina o por acuerdo legislativo, vamos a un modelo de constitución de tercer nivel, una carta orgánica municipal propia, dictada por los propios municipios, muy pocos de los intendentes, de la estructura política local, sabría hacia dónde orientar la estructura institucional de ese municipio, ¿no? ¿Cuál es tu idea? ¿Tenés alguna idea al respecto? ¿Qué organismos pensás que serían necesarios en una construcción institucional propia de los municipios, en una estructura de constitución o carta orgánica de tercer nivel? Mira, en primer lugar,
requiere también entender cómo es el sistema tributario de la Argentina, porque cómo funciona el sistema tributario de la Argentina es cómo está erigido el poder en la Argentina. El 83% de los recursos de la Argentina son del Estado Nacional. El 14,3% de la presión tributaria argentina es de todas las provincias en su conjunto y el 2,7% es de los municipios. Es decir, la presión tributaria de los municipios es del 2,7%. Ustedes saben, por efecto de la coparticipación primaria y secundaria, es decir, la coparticipación que va de la nación a las provincias y de la provincia a los municipios, la torta del gasto queda así. 67% del Estado Nacional, 23% de todas las provincias en su conjunto, 10% de los municipios en su conjunto. Ahora les voy a agregar un detalle que tiene que ver con un problema de gestión, que es la superposición de tareas y quién es el responsable. Un asunto esencial en lo que hace a la administración pública y a un buen gestor. ¿Quién es el responsable del tema? ¿Quién se hace responsable de los fracasos? ¿Quién se hace responsable de la marcha del gobierno? Eso requiere identificación clara de tareas. Ustedes hoy lo que observan es tareas de seguridad primordiales de los municipios, en la investigación fundamentalmente, supliendo un rol que les diría que en otros países ya es casi federal, ni siquiera estatal, pero que también debería ser estatal y ciertamente en otros países no es municipal definitivamente. Las obras de educación son de los municipios en el grueso. La única escuela de estos 4 años, por ejemplo, es con fondos municipales. No es una crítica a Axel Kicillof en absoluto, sino que es parte de cómo está diseñado el sistema tributario en la Argentina, que hace que la ciudad, que es una de las 5 con mayor crecimiento demográfico de la Argentina, según el último censo, como es el partido de Pinamar, tiene que hacer escuelas con fondos propios cuando bien claramente la Constitución provincial establece, al igual que la Constitución nacional, que la educación es de la órbita de lo provincial. Y después ya metiéndonos en detalles de color, Seba, tiene que ver con estupideces como, por ejemplo, los montos de las licitaciones públicas. Supongamos que el monto de la licitación pública para Pinamar está más o menos bien. El mismo monto de licitación pública o de compra directa aplica a Pinamar como a La Matanza, un lugar en donde hay 2 millones de habitantes y otro en donde hay 45.000. Entonces, ¿qué te daría la posibilidad de hacer una constitución de tercer nivel? Bueno, en primer lugar, vale la pena estudiar alguno de los sistemas que tenemos en la Argentina. Yo personalmente creo que uno de los más avanzados y de mejor eficacia es el sistema cordobés. Por supuesto es otra provincia, es otra geopolítica, otra dinámica productiva, no tiene un conurbano como tenemos nosotros, pero hay una corriente doctrinaria súper interesante en donde, tomada de distintas experiencias internacionales, en donde la tradicional pirámide de Kelsen, que algunos de ustedes la habrán estudiado, o en la secundaria, en un último año, o en algún lugar les habrán sentido escuchar de la pirámide de Kelsen, que es la organización jerárquica de los poderes, en este caso del Estado, o de las leyes y de la Constitución Nacional sobre las ordenanzas. Bueno, la doctrina cordobesa establece que en los asuntos municipales la pirámide de Kelsen se invierte. La pirámide de Kelsen se invierte y es lo municipal lo que debe primar. Entonces, por ejemplo, si en el municipio de Madariaga les parece que no pasa nada si los chicos de 16 años salen a un barcito una noche, no debería ser un asunto tan trágico respecto a una normativa provincial que tiene la misma legislación para Madariaga que para La Matanza, con un plus que tiene que ver con otro asunto de la administración pública, que es que nosotros no administramos cuestiones simbólicas, administramos la realidad. Entonces, si el 90% de los padres ha decidido que sus hijos de 15, 16, 17 años pueden salir a la noche, les dan plata para comprar alcohol, no le dan plata para comprar una hamburguesa a las 4 de la mañana. Bueno, ciertamente la realidad te está indicando que vos necesitas herramientas para poder tener cierto control. Bueno, si ustedes leen la ley de nocturnidad, la ley REBA de la provincia de Buenos Aires, van a sentir que está escribiendo a Narnia, no está escribiendo. Entonces, yo lo que creo que una carta orgánica de municipalidades podría tener distintos institutos. Por niveles te diría, el primero naturalmente el electoral. Yo creo que las expectativas electorales también generan un sentido de política pública para una ciudad. Por ejemplo, si la mayoría de los bonaerenses supiera, incluidos los pinamarenses, que Axel Kicillof es el próximo gobernador, ¿cuál es el incentivo a votar a un intendente que te gusta pero que es de distinto color político si vos sentís, o al revés, ¿no?
¿Por qué vas a votar a alguien de la Cámpora o del kirchnerismo si sentís que el próximo gobernador es Ritondo, Santilli o no sé, o Espert, ¿no? Entonces, cuando vos no tenés la posibilidad de separar el proceso electoral, empiezan especulaciones que son ajenas a la dinámica de la propia ciudad y eso genera consecuencias, o como dicen los economistas, externalidades negativas en el sentido de cómo se está moldeando la decisión del elector. Porque eso a la vez también moldearía la expectativa que hay depositada sobre el gobernador, que es, señor gobernador, aunque haya intendentes que no piensan como usted, tiene el deber de trabajar con ellos porque es a quien eligió el pueblo de su ciudad para estos 4 años, tienen que trabajar en conjunto. Entonces, yo creo que eso, desde el vamos, cambiaría la dinámica de las expectativas. En un segundo nivel, un asunto que yo creo, y lo voy a decir salvajemente, pero creo que se va a entender salvajemente de una mejor manera y para aprovechar el tiempo. En los 90 tuvimos una ola de privatizaciones en donde el Estado se achicó, a partir del 2003 tuvimos una expansión del Estado, y desde el 2014, 2013, 2014 estamos en una recesión absoluta en donde todos los indicadores de la Argentina empeoran permanentemente, sea en pobreza, sea en educación, sea en salud, sea en seguridad, que son los asuntos principales de la vida ciudadana. Y yo creo que esto también te permitiría, cosa que la LOM es muy restrictiva, para generar mecanismos público-privado, es decir, mecanismos en donde vos puedas trabajar. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una hemodinamia en el hospital de Pinamar, que solo hay en Mar del Plata, no lo voy a poder hacer nunca. Es una obra de 50 millones de mangos, más $600.000 de equipo, más hemodinamistas que no existen acá. Ahora, si a mí la ley orgánica de municipalidades de una manera mucho más clara me permitiera entrar en un esquema público-privado mucho más sencillo, que digo, está, pero es muy burocrático, realmente muy burocrático, con mayorías de consejo deliberante y demás, y eso lo vuelve demasiado tortuoso y al final del camino lo que genera es que vos no podés brindar el servicio concretamente porque además no te dan los plazos de gobierno muchas veces para esta burocracia, y después el que viene capaz dice, no, yo voy a poner toda la plata en asistencia social, no en hemodinamia. Entonces, lo mismo para que si bien hay entes mixtos, la verdad es que hay muy pocos casos exitosos realmente de cierta escala de entes mixtos. Hay en escalas muy pequeñas, y en algunos casos han logrado algunas rachas positivas en algunas jurisdicciones grandes, pero es muy difícil de sostener la interacción público-privado por la dinámica de la propia Argentina. Entonces, si vos pudieras legislar en tu propio municipio mecanismos público-privados con mayor agilidad, yo creo que podríamos ser más eficaces los municipios todavía brindando ciertos servicios. Bueno, es la punta del iceberg, naturalmente, pero puntualmente creo que son esas las 3 condiciones. Uno, requiere un cambio doctrinario filosófico en la provincia de Buenos Aires, que es invertir la pirámide jerárquica del nivel estatal. Eso requiere un cambio, casi te diría, de la lógica de la política, de cómo es concebida la provincia y los municipios. Lo segundo es las expectativas políticas e institucionales. Y lo tercero, una reforma de la ley orgánica de las municipalidades o de constituciones municipales, sencillamente para que los municipios puedan tener una mejor potestad sobre la dinámica. Ciertamente no es lo mismo Madariaga, que está a 20 kilómetros de Pinamar, 50% de los madariagenses trabaja en Pinamar, nosotros somos 45.000 habitantes, durante el día somos aproximadamente 70.000, 80.000 habitantes, y en verano llegamos a las 400.000 personas, con 3,5 millones de personas que pasan entre el 1 de diciembre y el 15 de marzo. Entonces, no podemos tener digamos, si vos aplicás el mismo método te va a ir mal. Esto hay una tesis de Ditela, de Guido Ditela, de la década del 80, que es la asimetría de las administraciones públicas. Vos no podés tener el mismo método ni el mismo diseño institucional para realidades tan diferentes, o al menos no podés no tener la posibilidad o la flexibilidad institucional de poder generar una institución que sea más sólida y adaptada a tu realidad. Hablando de eso, Martín, acá hay experiencias como la de Magdalena, Pinamar también, respecto a esta necesidad de, o alguna política que aparece desde acá, vos me dirás si es así o no, de pospandemia, para que la gente vuelva a los municipios del interior, más tranquilos, como Pinamar, digo, Magdalena acá cerca de La Plata, municipio que permitiría el teletrabajo, estar más cerca de la naturaleza, fuera del caos, pero también es cierto que si está en la política, del otro lado también tenés a los que ya han nacido, son nacidos y criados, que dicen, bueno, pero me cambiás
la estructura, la fisonomía, el tráfico, la seguridad del municipio. Creo que es una tensión, no sé cómo lo estás resolviendo, si esto es así. Mirá, hace poco, ¿qué estamos? A 15 de febrero, hace 13 días volví de la India, un programa que me invitó la República de la India, y compartí una experiencia con 75 países de los 5 continentes. Lo primero es que todo, o sea, no existe la vida sin problemas. No me quiero poner filosófico / psicólogo positivo coach, pero la vida viene con problemas, digamos. Lo que sí te diría es que si haces las cosas lo suficientemente bien, podés elegir qué problemas tener. Una cuestión lógica, por ejemplo, una expresión chabacana, ¿no? Pero hay problemas yo lo tengo acá en Pinamar, por ejemplo, en verano con el tema de los cuatriciclos, por ejemplo, son problemas de ricos. Y vos decís, no, bueno, está bien, pero son ricos, que no sé, está bien, pero o sea, pero al final del camino son problemas, e igual hay que ver cómo resolverlo con toda la complejidad del caso. Incluso te diría, son los problemas más difíciles de resolver, los problemas de ricos. Porque no, de gente, por ejemplo, alguien que pone en riesgo la vida de su hijo, que ha accedido a la mejor educación que te permite el sistema educativo, que ha conocido otros países del mundo, que sabe cómo andan los alemanes, los españoles, los americanos, vuelven emocionados de Estados Unidos, vuelven acá y le dan un cuatri al hijo. Entonces, bueno, volviendo al tema central, te diría esto. Esa tensión que tiene la ciudad, yo personalmente la disfruto porque además es inevitable. A mí me entusiasma, digamos, no sé cómo sería ser intendente de una ciudad en donde hay cierta estática, sí que además nos lo propusimos y además es parte de la trayectoria de Pinamar. Bueno, les contaba hace un ratito, ¿no? Es una de las 5 ciudades de mayor crecimiento demográfico de la Argentina y así todo, por datos propios, nosotros estimamos que además se quedaron bajos con el número. Está muy cerca del padrón electoral, el censo que nos dio, pero nosotros lo que hicimos, Seba, fue con 2 ideas, ¿no? Lo primero, que la ciudad turística, como lo es la nuestra, recuerden, 45.000 habitantes, con 390.000 camas prácticamente que tiene Pinamar. Hay una mala idea de las ciudades turísticas que es diseñar la ciudad para el turista. Y esta es una estrategia de ciudad muy mala, porque en general va a pérdida. El turista siente que hay un circo armado para sacarle la plata, y el local siente que no es el protagonista de tus decisiones, sino que es el ajeno o el extranjero, entre comillas, ¿no? Entonces eso genera problemas. Entonces, lo deseable para una ciudad no es ser una ciudad turística, es ser una ciudad en el sentido completo, que sea interesante, que tenga movimiento, que tenga vida comercial, cultural, artística, que tenga solidez del sistema de salud, educativo, etcétera, pero que a la misma vez esté todo el tiempo como en este proceso de ir para adelante. Mi experiencia personal, además, es que las ciudades más interesantes del mundo son las ciudades que son para cualquiera. Acá en Argentina, en general, incluso me pasa, acá en Pinamar, que es, bueno, pero ¿qué vamos a hacer para que vengan los ricos más ricos? Mirá, lo primero que ya vienen los ricos más ricos, pero las mejores ciudades del mundo, como Barcelona, como Madrid u otras, si vos tenés plata, hay un planazo, pero si vos no tenés plata, también hay un planazo. Bueno, acá en Pinamar lo que nos propusimos fue volver la ciudad más interesante. Vimos la pandemia como una oportunidad, nosotros sacamos un cálculo y piensen en la cantidad de negocios que nosotros tenemos abiertos en verano y los que lamentablemente persisten durante el año, ¿no? O sea, una cosa es tener una cantidad de negocios abiertos durante el verano con 400.000 habitantes, con 3,5 millones de personas que pasan, y otra cosa es para 45.000 habitantes / 75, 80, que es la diaria, ¿no? Entonces hay mucho comercio que cierra. Entonces digo, bueno, ¿cuál sería la cifra mágica a la que debería llegar el municipio para que esto sea más sostenible en el tiempo? Bueno, ahí fue que recogimos y llegamos a un número muy concreto, que es, necesitamos ser 75.000 personas. Si para nosotros un buen fin de semana es que vengan 30.000 personas a consumir bienes y servicios a nuestra ciudad, por lo tanto necesitamos ser 30.000 habitantes más, para que cuando vengan esas otras 30.000 personas, que además probablemente sean más las que vengan, nadie va a un lugar en donde no pasa nada o en donde sienten que no pasa nada. Bueno, las cifras fueron bestiales, tenemos un crecimiento comercial del 25% en 2 años. Imagínense, solo en lo gastronómico,
En 2018 yo tenía 220 locales comerciales gastronómicos y ahora tengo 395. Esta es una cifra de la semana pasada. La construcción, 256% arriba de la máxima histórica que había tenido el partido de Pinamar. 27% de crecimiento de la matrícula escolar privada, sin decrecimiento de la matrícula escolar pública, que creció un 7,5% de un año para el otro. Entonces eso lo que te muestra, de alguna manera, es que la ciudad creció, que obviamente se generan tensiones, eso no viene gratis, y como último comentario sobre esto, Seba, nosotros esta experiencia la tomamos del gobierno de Nueva Zelanda, que se llamaba Visit New Zealand. La ex primer ministro, que renunció hace 2 semanas, si no me falla la memoria, lanzó este programa para que la gente se fuera a vivir a Nueva Zelanda. ¿Y qué te prometían? Nada, nada. Nosotros culturalmente en Argentina, y me pasó con un montón de periodistas que me preguntaban, bueno, Martín, pero ¿qué le prometen al que se va a vivir a Pinamar? Nada, que vamos a ser gentiles, que te vamos a tratar bien. Entonces tomamos del caso de Visit New Zealand su portal, en donde te contaban las escuelas que había, el sistema educativo cómo era, los colegios privados, qué actividades deportivas se podían hacer, qué actividades culturales, la cantidad de árboles, la calidad del aire, los hoteles, bueno, en fin. Lo que hacíamos era contarles lo que nosotros queríamos, lo que la ciudad tenía para proponerles, si ellos pensaban en nuestra ciudad, y un montón de gente que se lo tomó como una cosa muy amable. Es decir, che, qué bueno, porque yo ya estaba pensando en ir a la ciudad, pero qué lindo que haya un programa como este, que como plus, y esto lo aprendimos de los americanos, de los yanquis, también incorporaba que a la familia que se viene a vivir y entraba a través de nuestro sistema institucionalizado, de alguna manera, de Respirá Pinamar, que es como se llamó la campaña, además en el contexto pandemia, ¿no? Obviamente era Respirá Pinamar. Te recibe un anfitrión. Te recibe un anfitrión porque muchas veces, si es parte de nuestra cultura, che, ¿en qué carnicería voy a comprar la carne? ¿A dónde me recomendás que mande a mi pibe a fútbol? O, che, a mis hijas, ¿a dónde las puedo mandar a hacer alguna actividad artística, cultural, deportiva? Bueno, en fin. Lo simple, lo básico, lo obvio, que nosotros muchas veces lo subestimamos o le restamos valor, y para un montón de gente es un montón. Lo subestimamos desde la administración pública, ¿no? Siempre sentimos que le tenemos que dar algo a la gente, algo material. Pero imagínense si, no sé, lo pienso en general, ¿no? Pero si nos tratáramos mejor, si fuéramos más amables, en donde no tenés que claudicar en absoluto tus ideas, podés tener las ideas más tenaces, pero nunca perder la amabilidad. Ser amable es gratis, y yo creo que para una ciudad que quiere crecer, que tiene ambición, la amabilidad es central, y bueno, a nosotros nos fue bien. Eso por supuesto viene con tensiones en el acceso a la vivienda, en la tensión sobre el suelo, encima de una ciudad que es la más cara de la Argentina. Tengo en el top 3 de las ciudades, de los 1.382 municipios, tengo 2 de las ciudades más caras de la Argentina en el top 3, que son Cariló, la 1, la 2 es Villa Langostura, la 3 es Pinamar. Martín, no sé si hay alguna pregunta del público, pero si no, me gustaría a mí cerrar con una, y después si queda alguna del público, escrita en el chat. El desafío es hacerla cortita. Esto, Sí, a perdón. ver, no, porque es compleja, porque es muy compleja. De cualquier forma que respondas va a ser compleja. ¿Qué tiene que hacer el municipio de Pinamar de acá a 20 años? ¿Cómo ves Pinamar de acá a 20 años haciendo qué cosas, cumpliendo qué tareas? Ya vimos que la matriz económica es de las más difíciles. De hecho, aporto algún dato más, solamente 2 municipios pueden mantenerse con las tasas que cobran, solamente 2 municipios de la provincia de Buenos Aires, del resto, pero después tienen que complementar con otras cosas. Ya sabemos que el tema económico ya lo pusimos sobre la mesa, pero ¿qué otras cosas tiene que hacer un municipio? Mirá, yo pero tiene que ver con la ciudad que gobierno, Seba, ¿no? Sí, Si sí, yo fuera intendente de otra tú ciudad, Pinamar, probablemente... tú Pinamar. No, pero digo, soy el producto de mi ciudad, eso es lo que te quiero decir. Yo lo que pienso, por filosófico o idealista que parezca, es que las ciudades siempre tienen que tener un desafío que las supere. Entonces, yo traté de estudiar mucho todas las ciudades, o sea, antes de ser intendente tuve la suerte de viajar por un montón conozco los 5 continentes, antes de ser intendente, entonces me permitió tratar de entender en qué eran exitosos los exitosos y por qué fracasaban los que fracasaban.
ahí me acercó un amigo un concepto que viene de la física, que es el segundo principio de las leyes de la termodinámica, que dice que todo sistema cerrado tiende a la entropía. Yo vi muchas ciudades de costa, empezando por la propia Argentina, que les pasó que sentían que, y es un problema de la Argentina además, si ganás plata es porque estás haciendo las cosas bien. Incluso en el ámbito del emprendedorismo esto se denomina dilema del innovador, que es una extensión analógica del principio de la segunda ley de la termodinámica, que es que todo sistema cerrado tiende a la entropía. Te perdés la posibilidad, al no innovar o no generar cierto caos en el sistema, vas en una franca decadencia. Y encima nosotros, en algunas ciudades como la nuestra, tenemos la particularidad de que si en un año malo para la macroeconomía argentina, a las ciudades turísticas nacionales les va bien. Entonces eso te lleva a malas conclusiones, que es, entonces estamos haciendo las cosas bien. Entonces te diría que, y es casi como un método de management, pero la ciudad siempre tiene que tener 3 sorpresas cada año. Vos todos los años tenés que hacer 3 cosas nuevas, que funcionen, por supuesto. 3 cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, tenemos un paseo hermoso de 8 kilómetros en el bosque, que es una bomba atómica, accesible, universal. Pero de acá a 20 años, muchas de nuestras ciudades, el problema que van a tener es, como está diseñada la provincia de Buenos Aires, yo creo que en algunos casos vamos a tener que reunificar municipios. A mí no me parecería una locura que Pinamar y Madariaga, o al menos una estructura institucional diferente. Punta del Este, el intendente se encarga de 2 o 3 cositas muy simples, pero después es parte del departamento de Maldonado, que allá en Uruguay los departamentos funcionan como si fueran provincias o estados provinciales. Yo creo que eso va a modificar mucho. ¿Por qué? Porque en el caso de Pinamar, uno de los problemas que va a tener es, administro hoy, hasta fin de año, una marca que es Coca-Cola, es la primera del mercado, pero tengo un montón de subproductos, tenemos un montón de subproductos que van naciendo alrededor, que se venden como el nuevo Pinamar, el nuevo no sé qué, el nuevo no sé cuánto. Todas esas tienen un problema, que es que si Pinamar en un momento se pincha, tu estrategia de anclaje a Pinamar no te sirvió de demasiado. Y eso le ha pasado a muchas ciudades turísticas, que es creer que estás haciendo todo bien y que por lo tanto no tenés que modificar nada. Yo creo que ciudades como esta tienen que aspirar a cambiar la escala poblacional, y eso es verdaderamente un desafío que nos supere. Y sí tengo la tesis sarmientina de los Chivilcoy, de las Tandil, de que las ciudades como Pinamar y todas las ciudades que tengan en sus posibilidades tienen que tender a ser ciudades de 200.000, 250.000 habitantes en la medida de las posibilidades, que además tenga turismo. O sea, es que las ciudades turísticas, sacando las grandes capitales de Europa, ciudades turísticas muy importantes, por ejemplo, Sitges, que está a los alrededores de Barcelona, yo tengo un convenio, por ejemplo, con Sitges o con Deauville en el noreste de la Normandía francesa. Son 2 convenios que hice en mi mandato. Y ellos cuando ven los datos nuestros no pueden entender que seamos 40.000 y después 400.000. ¿Por qué? Porque ellos son 25.000 y después tienen 25.000 camas turísticas, pero no tienen 250.000 camas. Entonces, este pasaje demográfico tiene que ser mucho menos traumático. Por eso de acá a 20 años me imagino que la ciudad, por la propia dinámica demográfica, se vuelva más interesante, que logre conservar su identidad, que es de una ciudad tranquila, en donde creo que el modelo a seguir es el modelo sarmientino de Chivilcoy, o lo más próximo que tenemos a eso hoy, creo que es Tandil, como una unidad deseable para cualquier ciudad del interior. Bueno, gracias Martín. Nos vas a dejar con ganas de ir a tomar un baño de bosque a Pinamar. Agradecemos también, bueno, hay unas preguntas, yo después te las voy a mandar, sobre todo a otra de las colegas que va a dirigir el segundo bloque, ya nos están esperando. Te agradezco, valoro el esfuerzo también de estar ahí, a pesar de la fiebre. Ahora me voy a dormir, bueno, porque no voy más. Y la verdad, bueno, muy buena la exposición, te felicito y muchas gracias. Un cariño enorme, a la orden. Gracias. Cualquier cosa, Gracias. redes Muchas gracias, sociales, Martín. manejo yo. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.
Bueno, gracias Sebastián por la coordinación de este primer bloque. Tenemos ya conectados al intendente de Chacabuco, Víctor Ayola, si me escuchás. Hola, Víctor, ¿qué muy buenas tal? tardes. Buenas tardes. Hola. También tenemos conectada a Yanina Lamberti, concejala por la Ciudad de La Plata. Yanina, ¿me escuchás? Ahí. Muy Sí, bien. te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Agradecerles por estos momentos. También nos acompaña María Laura Pagani, que es la coordinadora de este segundo bloque. María Laura es socióloga, especialista en gestión pública y doctora en ciencias sociales y docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, y en nuestra especialización es titular de la asignatura de Desarrollo de Competencias y Gestión del Capital Humano. La idea es generar una conversación con algunos disparadores que María Laura ahora nos va a presentar, para que tanto el intendente Víctor Ayola como la concejala Yanina Lamberti podamos seguir un poco discutiendo y poniendo en escena algunos temas importantes de la gestión local. Así que María Laura, te dejo a vos la coordinación, y muchas gracias de nuevo a ambos, a los tres, perdón, por la participación. Bien, hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a Víctor y a Yanina por compartir este espacio, que para nosotros es muy importante poner en diálogo, digamos, algunos conceptos o intereses de la materia en este caso, de la cual estoy a cargo junto con Juliana Fraza, pensando sobre todo en los protagonistas, actores institucionales de municipios, ¿no? Como es un intendente y una concejala. Vamos a empezar con algún disparador. Tienen roles distintos, ¿no? Dentro de la institucionalidad municipal, así que pensé algunas preguntas para ambos y otras específicas. Bueno, la primera, bueno, yo fui municipal en mis primeros pasos laborales, junto a la actividad docente. Soy trabajadora estatal en este momento de provincia de Buenos Aires, pero trabajé muchos años en la Municipalidad de La Plata, y creo efectivamente que la escala local, ¿no? Como recién en el bloque anterior Sebastián resaltaba la importancia de las democracias de proximidad, ¿no? La escala local, digamos, es la escala de gobierno más cercana a la ciudadanía, y donde justamente la interrelación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Toma mayor cuerpo, para lo bueno y para lo malo, porque todas las, digamos, necesidades y demandas, a pesar de que muchas veces no son de competencia local, se reclaman sí en la competencia local. Y sabemos que el empleo público, ¿sí? El trabajo estatal, digamos, es uno de los mayores capitales para el buen desarrollo de las políticas públicas. Por eso quería preguntarles para ustedes cuál es el valor del empleo público, ¿no? Para el fortalecimiento de los estados municipales, y qué saberes, experiencias, conocimientos, competencias creen que son importantes, ¿no? En los trabajadores municipales para poder llevar a cabo proyectos locales. Este es para cualquiera de los dos. Para cualquiera. ¿Tranquila? Bueno, si querés arranco, María Laura. Bueno, en primer lugar, bueno, soy concejala en un municipio relativamente grande, más de 700.000 habitantes en la ciudad de La Plata. Imagínate que, como vos mencionás, es un municipio con multiplicidad de necesidades, demandas, y de alguna manera problemáticas, que hacen a una ciudad también grande y con bastantes también desigualdades, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que el recurso humano, y en este caso el municipal, tiene básicamente dos tareas fundamentales. Una es lograr un eficiente servicio hacia el ciudadano. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá en el municipio de La Plata una línea que funciona como es la línea 147, que es ante demandas de luminarias, bacheos, cuestiones, digamos, que son al funcionamiento cotidiano de nuestra ciudad, y que tiene que tener, obviamente, un servicio eficaz.
Y ahí es el recurso humano el que verdaderamente genera que eso funcione como tiene que funcionar, que claramente nosotros tenemos nuestras, obviamente, algunas cuestiones que vemos que no funcionan también como que deberían, pero me parece que el recurso humano ahí es vital. Y por otro lado, es el motor, el movilizador de las políticas públicas que tienden a pensar en determinadas políticas para determinadas problemáticas, necesidades, impulsos productivos, que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, con generar una ciudad con mayores niveles de equidad. Y también ahí el recurso humano municipal es clave, y también me parece que ahí también es necesario jerarquizar muchas veces los trabajadores y trabajadoras municipales, poder generar que se apropien de esas políticas públicas me parece que es sumamente necesario, y obviamente que eso tiene que ir acompañado de capacitaciones, tiene que ir acompañado también con cuestiones laborales básicas. Una de las cuestiones que no sé, quizás se aborda más adelante, pero una de las problemáticas que tenemos acá en este municipio son niveles sumamente bajos salariales, en todo el escalafón municipal, e incluso en algunas cuestiones que son incluso de trabajadores profesionales. Por ejemplo, estoy pensando en lo que tiene que ver con los servicios locales, que cumplen un rol sumamente importante con el derecho de los niños, niñas y adolescentes, la promoción y la protección. Bueno, también muchas veces con situaciones laborales que hacen que no solamente no tengan un buen acceso a capacitación, etcétera, sino también verdaderamente sueldos, salarios que muchas veces no acompañan las responsabilidades que tienen en el marco de sus acciones a nivel municipal. Entonces, como conclusión, lo que yo te puedo decir para mí es que es una herramienta fundamental en el municipio. El recurso humano municipal es un recurso que hay que cuidar además, y hacerlo parte de la gestión municipal y de las políticas públicas que se quieren aplicar para apropiarse, y obviamente eso tiene que ir acompañado con políticas laborales acordes. Bien, gracias, No sé, Janina. sonó una campanita que me parece que me está diciendo que ya estoy, ¿no? Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Víctor Ayora, soy médico pediatra, intendente de la ciudad de Chacabuco, el segundo mandato. Chacabuco es una ciudad que tiene 55.000 habitantes, agrícola-ganadera fundamentalmente. Hay más o menos 150.500 hectáreas agrícolas y unas 65.000 ganaderas. Y bueno, acá tenemos, como todo municipio del interior, a diferencia de La Plata, son ahí todo lo que es los grandes municipios, nosotros somos un municipio intermedio del interior, que bueno, es fundamental, y coincido con Janina, el rol que tiene el empleado municipal en la ejecución de las políticas públicas que se proponen desde el Ejecutivo Municipal, ¿no? Cuando nosotros llegamos en el 2015 teníamos una planta, y todavía tenemos, una planta de empleados extremadamente grande. De hecho, por cantidad de habitantes en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de empleados municipales por habitantes en Chacabuco era una de las más altas, ¿no? Porque bueno, muchas veces la única capacidad de ofrecer trabajo por parte de la política era el empleo municipal, lo cual hizo que sin ningún tipo de sesgo se tomaran gente sin capacitar, los cuales el 90% de los empleados que se tomaban eran administrativos, y vos después necesitas a alguien que te barra, por ejemplo, y no encontrás. Es decir, nosotros tenemos 55.000 habitantes, 1.640 empleados. Quiero aclarar que tenemos la misma cantidad de empleados que en el 2015, nosotros, ¿no? Una de las cuestiones básicas de mi gestión es tratar de mantener la planta de empleados municipales, a la vez de capacitar, que en eso coincido con Janina, y también coincido con el tema de los sueldos. Chacabuco hoy tiene el 5º sueldo municipal más alto de la provincia, porque consideramos que no es un gasto invertir en el salario del trabajador y en la recomposición salarial que se da con esta hiperinflación terrible, que sabemos que es un impuesto que lo pagan el que menos tiene, y lo que menos tienen muchas veces son los trabajadores municipales. Pero bueno, en esta hiperinflación nosotros hacemos un esfuerzo enorme
para poder hacer que nuestros trabajadores municipales no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Ahora, el rol del trabajador municipal es fundamental porque cualquier política pública que el Ejecutivo quiere implementar necesita, más allá del funcionario, de la colaboración del trabajador municipal. Obviamente que cuando vos analizás la escala salarial, por ejemplo, está aplanada totalmente, por ejemplo, en mi municipio, ¿no? Entonces no hay estímulo a el esfuerzo, al trabajo. Cuando vos te sentás en paritarias con los sindicatos, ponés, che, vamos a poner el presentismo como algo fundamental, como un punto importante, y dicen, no, presentismo no. No, porque, bueno, es bastante común que el empleado municipal, con el apañamiento de los sindicatos, tengan a veces una mirada distinta a lo que es el trabajo en lo privado. Yo pienso particularmente que las ciudades crecen a expensas del empleo privado y no del público, como ha pasado durante mucho tiempo en nuestra ciudad. Pero la capacitación del personal, el salario adecuado y la formación permanente de nuestros empleados municipales, ahí coincido con Janina, es fundamental para poder ejecutar las políticas públicas que nosotros nos proponemos. Bien, gracias, Víctor. Bueno, algunas cuestiones que respondiste al primer disparador, en parte responden, se adelantan al segundo eje que quería tocar, que es cuáles son las políticas de desarrollo de personal, ¿no? En un municipio del interior. En parte hablaste de la cuestión salarial, ambos también hablaron de la cuestión de la capacitación. Les quería preguntar la cuestión del ingreso, ¿sí? Si bien, Víctor, hablaste de una planta que más o menos se mantiene, supongo que hay gente que se jubila, ¿no? Por lo tanto, hubo ingresos en este tiempo, si hay alguna política de ingreso al Estado municipal particular, desarrollo de carrera profesional, y qué tipo de capacitaciones pueden brindar a los empleados públicos municipales. Sí, perfecto. Sí, nosotros consideramos que el ingreso a la planta municipal no debe ser por el tamiz de la política, sino de las capacidades, independientemente de la ideología política que tenga el vecino que quiere ser trabajador municipal. El punto fundamental para poder ser empleado municipal es que tenga la capacidad para el puesto que se lo requiere. Esa es una mirada que consideramos fundamental, porque uno puede hacer ingresar gente que no esté capacitada y después te interfiere en la ejecución de las políticas públicas. Nosotros venimos, por ejemplo, en servicios públicos, siempre decimos que hace poco hicimos una inversión de más de 200 millones de pesos en compra de maquinaria. Para que ustedes tengan idea, Chacabuco, al ser una ciudad del interior, tiene más de 2.000 kilómetros de caminos rurales que hay que mantener para sacar la cosecha, para ingresar productos, y para eso se necesita manejar motoniveladoras, que hoy cada motoniveladora vale $200.000, tienen joystick, tienen un montón ya no se manejan como antes, es muy complejo el manejo, y bueno, podés subir a un empleado municipal que no está capacitado a manejar eso que es patrimonio del municipio y de todos los vecinos. Entonces, ahí estamos con un curso anual de capacitación que lo hacemos, que tiene validez nacional, para capacitar en cada máquina que nosotros compramos al personal que subimos a esa maquinaria. Si no, lo que nos dábamos cuenta es que vos gastás $200.000 en comprar una maquinaria y por un mal uso en 3 meses la tenés totalmente fuera de acción. Después estamos capacitando también al personal en lo que es, bueno, Ley Micaela, que siempre nos ha pedido el gobierno provincial y que consideramos que esa mirada es fundamental. En perspectiva de género también, nosotros somos un municipio que tenemos el cupo trans totalmente cubierto, cumpliendo con la ley, porque consideramos que es fundamental cumplir con el cupo de discapacidad, con el cupo trans. Nos parece que es muy, pero muy importante, y después hacemos capacitaciones continuas en estrategias de gestión, como así también en la parte administrativa, manejo de tecnología, etc.
Y ahora estamos preparando un nuevo curso con respecto a la maquinaria que está diciendo hoy, donde nosotros podamos de alguna manera retribuirle a ese trabajador por la capacitación y retribuirle por el cuidado de la máquina, ¿no? A nosotros eso nos parece fundamental. Bien, gracias. Y Janina, ¿vos cómo ves esta cuestión desde el Consejo Deliberante? Sé que trabajas algunos temas de educación, bueno, tu trayectoria por ser platense, sé que sos también investigadora, por lo tanto la cuestión del conocimiento es algo que, o sea, anterior a tu rol específico en el Consejo Deliberante. ¿Cómo ves la cuestión de la importancia del trabajo, del empleo público en el Consejo Deliberante y qué capacidades específicas pensás, ¿no?, que tiene que tener un trabajador o una trabajadora que se desempeñe en este ámbito? Bueno, en primer lugar, y quizás también pudiendo poner una mirada a lo que sucede en la Ciudad de La Plata con el tema de los recursos municipales, más o menos en el municipio hay una planta de, por lo menos por lo que podemos evaluar, cada vez que nosotros tenemos que hacer un análisis de un presupuesto, una rendición de cuentas, tenemos más o menos una idea de cuál es la cantidad de trabajadores y trabajadoras municipales. En el municipio de La Plata hay más o menos 11.000, cerca de 12.000. Y quizás, aunque no directamente tiene que ver con la pregunta que me hiciste, pero sí a una reflexión, el 75% de esos trabajadoras son temporarios, y un 20% permanentes. Es una situación, y esos temporarios realmente con sueldos muy, muy bajos. Y después hay un 5% de funcionarios o funcionarias en el municipio. Lo cual hace en realidad que un alto porcentaje de esos trabajadores y trabajadoras municipales se desarrollan en lo que tiene que ver con trabajo en las diferentes delegaciones municipales en nuestra ciudad. Lo que observo, no lo que creo que debería ser, pero lo que se observa es que en realidad en toda esta gran cantidad de trabajadores y trabajadoras municipales, en primer lugar, como decía, hay muchos están por debajo del salario vital y móvil, digo, incluso en contra de la ley, pero además hay de alguna manera una escasa etapas formativas y de ascenso de ese recurso humano, no solamente a planta permanente, de luego un año de permanencia temporaria, que estamos invertidos a lo que se debería, sino también de estímulo hacia, bueno, avanzar en otras cuestiones. Pues también, obviamente, hay personal municipal más calificado, hace poquito recién hablaba de lo que tiene que ver con los servicios locales, también están todo lo que tiene que ver con los centros de atención primaria de salud, en nuestro municipio hay 46, más el centro de la mujer, 47, con obviamente trabajadores y trabajadoras profesionales, pero también, bueno, enfermeras, promotoras de salud, que deben tener también un incentivo característico, capacitación, y también, obviamente hay un acervo de leyes que también tienen que comenzar a implementarse como una política transversal, ¿no? En ese sentido, estoy pensando, por ejemplo, en lo que tiene que ver, como para ir contestando a tu pregunta, lo que tiene que ver con leyes, no solamente ley Micaela y capacitación, sino que también tenemos todo lo que tiene que ver con la ley para la interrupción del embarazo, digo, que son leyes nacionales y que obviamente hay una situación que los centros de atención primaria de salud tienen que comenzar a adecuarse a eso con obviamente unas capacitaciones para todo el personal. Eso yo verdaderamente lo veo muy flojo, incluso en lo incentivo, ¿no? Nosotros en los centros de atención primaria de salud, no sé cómo es Víctor ahí en Chacabuco, vos que sos médico pediatra, pero muchos municipios han adherido a la 10471 de la carrera hospitalaria, que tiene que ver con empezar a tener escalafones, que tiene que ver con los ascensos y los concursos en los centros de atención primaria de salud, que tiene también que ver con derechos a nivel vacacional, etcétera, que bueno, que no logramos que en el municipio eso ocurra, y lo que nos pasa es que cada vez hay menos médicos que quieran. No solamente hablo de la especialidad de pediatría, que tiene además otros componentes, una baja cantidad de residencias, digo, no me quiero meter en eso, pero sí hay muchas especialidades que no están pudiendo ser completadas en los centros de atención primaria de salud, o que ocurre esto, que sean trabajadores golondrinas, ¿no? Que cuando están arraigándose en su territorio, en el conocimiento de las familias,
enseguida consiguen algún trabajo con una mejor capacidad adquisitiva, otras condiciones laborales, y se van dejando muchas veces un rastro de la historia de muchas familias y territorios que son necesarios en esa territorialidad que tiene en general los servicios que ofrece el municipio, y sobre todo estos lugares, servicios locales, centros de atención primaria de salud. Y después, quizás más específico a lo que yo hago, quizás puedo contar una experiencia. Yo soy investigadora de CONICET, bioquímica, investigadora de CONICET, y me especialicé en vacunas, con lo cual en el momento de pandemia, bueno, fue muy activa mi rol en lo que tenía que ver con esta emergencia, ¿no? Y ahí logramos, junto con, no solamente lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, región sanitaria 11, también el municipio, con sus trabajadores y trabajadoras municipales, con la universidad y con referentes barriales, hacer un abordaje integral en las diferentes localidades de la ciudad de La Plata, que llevó a tener en ese marco, y con una integración y articulación y coordinación con quienes por ahí teníamos algunos saberes, de capacitación, para hacer, en primer lugar, el testeo casa por casa, me acuerdo de COVID, o para poder conocer cuál es la realidad de cada vecino, cada vecina, luego con la campaña de vacunación, tratando de generar información respecto a algo que verdaderamente estaba siendo muy manipulado mediáticamente y no había varios desconocimiento. Entonces, y ahí me parece que, por ejemplo, en un caso particular, con una necesidad, con una problemática particular, la capacitación de los trabajadores municipales es sumamente importante. Y creo que así como fue en el caso de COVID, debemos empezar a trabajar las temáticas que hoy en nuestra ciudad son completamente prioritarias, y que necesitan también una transversalización de lo que se manejan. Por ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? En cada una de las políticas, hasta el que está en control urbano, desde el que está en un servicio local, desde el que está no sé, en las diferentes situaciones, en una administración municipal, tiene que tener una capacitación en, por ejemplo, perspectiva de género. Tiene que tener una capacitación en lo que es la ley Yolanda ambiental. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ejecutar su trabajo de otra manera. Y bueno, y eso me parece que nos falta. Miren, nosotros tuvimos en el Consejo Deliberante, como concejales y concejalas, una única capacitación cuando ingresamos en la ley Yolanda para todos los funcionarios y funcionarias, tanto del Ejecutivo como del Deliberativo. Una única capacitación, Micaela, que duró 1 hora. Nunca más. Y la verdad que en mi forma de ver el diagnóstico fue como que necesitábamos todas, una buena capacitación de esa situación, y sin embargo no se siguió, fue como cumplir un requerimiento. Entraron nuevos concejales, nuevas concejales, entraron nuevos funcionarios y no se renovó esa capacitación, ya le digo, a la espera más alta. Imagínate lo que pasa por debajo en los trabajadores y trabajadoras municipales. No existe. Y me parece que esto es algo que tiene que empezar a cambiar. Y que además sería bien recibido por los trabajadores y trabajadoras municipales, claramente. Bien, gracias. Y para ir cerrando, ¿no? Estamos tenemos unos 5 minutitos más, ¿no es cierto, Diego? Más o menos. Sí, sí. Surgió también en el bloque anterior la cuestión de la pandemia, que afectó, digamos, todas las instancias gubernamentales, las instancias del teletrabajo, para quienes tuvimos la posibilidad de trabajar desde nuestras casas, pero bueno, muchos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Tuvieron una presencialidad activa. Estoy pensando en trabajadores que sí requerían, digamos, presencialidad en el territorio, como, por ejemplo, bueno, ambos vienen del ámbito de la salud, pero también trabajadores y trabajadoras en cuestiones de niñez o violencia de género. Estaba una de las preocupaciones actuales en temas de empleo público, es la cuestión de las modalidades híbridas de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con la tensión entre la presencialidad, ¿no? y continuar con el trabajo a distancia? Si creen que se puede combinar y que puede ser efectivo, y si ha quedado algún aprendizaje en cuanto a pensar en políticas de prevención de riesgos psicosociales del trabajo.
A ver. Bueno, con respecto a la pandemia, la verdad que el rol del trabajador municipal fue fundamental. El COVID fue estatizado y entonces el Estado nacional, provincial y los estados municipales se tuvieron que hacer cargo de la pandemia, ya que el privado por ahí cuando había casos de COVID lo trasladaban siempre al público, lo cual suponía y supuso un gasto enorme en salud, y ahí nos dimos cuenta de la necesidad imperiosa de la capacitación, sobre todo de los profesionales médicos y no médicos, y administrativos para el personal de salud. A nosotros lo que nos pasó, en parte, es que todas aquellas personal de salud que tenían factores de riesgo tuvieron que quedarse en su casa y tuvimos que reemplazar a esos trabajadores temporariamente por trabajadores nuevos, lo cual supuso un gasto enorme en salud, y que después, bueno, eso lo volvimos a recuperar. Lo que es la tarea, diríamos, desde la casa, mucho en nuestra ciudad no se dio. Sí, la pandemia nos dejó un montón de aprendizaje, sobre todo la importancia de tener trabajadores capacitados. También en lo que respecta a la autonomía municipal, que es algo que los intendentes de todos los espacios los venimos pidiendo. La autonomía municipal tiene que ver con que los intendentes podamos tomar libremente decisiones en el territorio, que durante la pandemia por ahí dependía de lo de nación, de lo de provincia, con el sistema de fases, y muchas veces la realidad en una ciudad grande, mediana, en una ciudad chica, del interior, del conurbano, de capital, son totalmente distintas, y era muy heterogéneo eso para tomar medidas tan fijas, diríamos, ¿no? Obviamente que es entendible porque era extremadamente difícil tomar decisiones en ese momento, y pienso que nación, provincia y municipio hicieron todo lo que estaba a su alcance, sobre todo cuando la única respuesta que había al COVID y a la pandemia era desde el Estado y no desde el privado. Pero la verdad que a nosotros nos sirvió de mucho, y ahí también nos dimos cuenta de la importancia que tiene la inversión en salud. Nosotros hemos hecho una guardia que es modelo de la provincia, una tercera ala de internación, ahora estoy haciendo un hospital materno infantil, y vamos a seguir invirtiendo en salud porque pensamos que es fundamental, ¿no? La respuesta, como bien lo decía María Laura al principio, acá por más que sea algo que tiene injerencia nación o provincia, el primer mostrador que da respuesta y los vecinos a donde van a golpear la puerta es siempre al municipio, ¿no? Entonces uno tiene que terminar dando respuesta, y es lo que corresponde, ¿no? No es que me estoy quejando, sino que es una realidad. Acá todo lo que pasa la gente supone que tiene que ver con lo municipal, y desde el municipio hay que dar respuesta. Pero bueno, en la pandemia a mí como médico fue una doble responsabilidad, y nos sirvió para darnos cuenta de lo importante que es el Estado. Viste que muchas veces, desde un punto de vista ideológico, se plantea si el Estado tiene que ser grande o el Estado tiene que ser chico. Yo ponía un ejemplo, yo soy radical, pero pongo este ejemplo. Estados Unidos, en el momento de la pandemia, compró todos los respiradores que había y los tomó como patrimonio porque era algo objetivo, de necesidad, para que no se apropiaran de los respiradores aquellos que más podían, y distribuirlo en forma homogénea. Al mismo tiempo, el Estado Nacional, del cual no coincido en un montón de cosas, obviamente, sí, en un Zoom. Sigo los Zoom. Hizo exactamente lo mismo a nivel nacional, y fue criticado totalmente. Yo digo, cómo a veces una medida, ¿no? Que está bien, es desnostada según la visión política, y a veces lo poco objetivo que somos quienes ejercemos la política, frente a hechos tan concretos y tan de sentido común. Entonces a mí me parece que más allá de todo eso,
quienes ejercemos cargos políticos tenemos que empezar a dejar de lado cierto grado de diferencia y ponernos a trabajar en aquellas cosas que coincidimos todos, independientemente de la mirada política específica que tengamos, y que obviamente en algunas cosas no vamos a poner de acuerdo, ¿no? Pero es importantísimo trabajar en forma conjunta para dar respuesta a la población. Bien, Janina, Bueno, para yo- cerrar, ¿querés hacer algún aporte? No, simplemente quizás primero coincido. Hoy en el consejo, en ningún consejo deliberante creo que se da esa situación de tratar de encontrar los puntos en común para poder justamente afianzar aquello que sí podemos ponernos de acuerdo y que se constituya, por ejemplo, en proyectos de ordenanza que puedan cambiar de alguna forma las realidades de las personas, que puedan contribuir a las mejoras de determinadas situaciones. Así que desde ya que esa tiene que ser la voluntad, y además así se pensó nuestro sistema democrático en un inicio, y bueno, eso me parece muy importante. Volviendo a la pregunta inicial respecto a, porque creo que fue sobre la modalidad virtual, ¿no? O poder trabajar a distancia, y lo que dejó la pandemia respecto a esa enseñanza, yo creo que hay que tomar lo que nos dejó la pandemia. Yo, miren, recuerdo como docente de la universidad, adaptamos parte de nuestras cátedras que eran 100% presenciales a 100% virtuales, y hoy estamos teniendo un Zoom que estoy segura que a muchos les conviene y a muchos ha permitido que puedan estar en este Zoom, que si hubiera sido presencial quizás posiblemente se les hubiera complicado estar. Digo, eso hay que tomarlo, y en los trabajos municipales muchos de esos hasta incluso pueden ser más efectivos teniendo una modalidad mixta. Entonces me parece que nos ha dejado, en todo caso la pandemia, una herramienta más que no se tenía tan en cuenta y que me parece que es valorable tenerla. Y respecto a quizás la otra pregunta que tiene que ver con la cuestión psicosocial y esas cuestiones bueno, que por ahí se visibilizaron más en situación de pandemia, vuelvo a lo mismo. A ver, el rol que tienen los trabajadores y trabajadoras municipales, creo que nos pusimos de acuerdo con Víctor, es que es muy importante para el desarrollo de una política pública, para el cotidiano del desarrollo de un municipio, y obviamente que un trabajador, una trabajadora que no está bien en sus condiciones laborales tiene que ser tenido en cuenta para ese trabajador, pero sobre todo para el bien común, y que pueda insertarse de una manera que sea lo más efectivo posible, ¿no? Y creo que eso tiene que tener en la gestión de los recursos humanos, tiene que tener un rol importante, y hay que trabajar en eso, ¿no? Muchas veces es difícil, pero me parece que tenemos que tender a poder tener en cuenta estas situaciones y abordarlas para un mejor desempeño en la globalidad, ¿no? de los recursos humanos que tenemos en los municipios, que muchas veces ya no son tanto recursos, ¿no? Sino más bien, casi les diría, gestores de políticas públicas. Entonces me parece que claramente tienen que tener un lugar importante en el diseño, ¿sí? Y de ser tenidos en cuenta claramente. Así que bueno, esa era un poquito, me parece, la pregunta inicial disparadora, y bueno, eso es lo que me parece a mí. Bien, bueno, muchas Perdón, gracias. Creo que estamos en tiempo. Sí, Hay una María, perdón. pregunta que después se puede enviar. Sí, porque Víctor tuvo un problema de conexión. Bueno, la pandemia nos ha dejado también esto, ¿no? La frase de problemas de conexión. Me está avisando por privado que no se está pudiendo volver a conectar. Había una pregunta justamente para él, que se la vamos a transmitir luego de finalizado este encuentro. Aprovechamos que está Janina todavía. Si alguien de los presentes tiene ganas de hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono y hacerla, o escribirla por el chat, y si no, ya vamos cerrando. Bien, parece que no. Entonces, cerramos. Laura, agradecerte por la coordinación de este bloque. Janina, por tu predisposición, por tu experiencia. La verdad que un poco también la idea de la especialización es mostrar este diálogo entre la academia y la política, y en tu caso, en realidad, en el caso de los tres expositores de hoy, en mayor o menor medida, se da cuenta un poco de ese diálogo, pero en tu caso, tu carrera como investigadora del CONICET es súper valiosa y enriquecedora, así que agradecerte nuevamente por tu participación, por
por habernos contado esto. Agradecerle a todos los presentes, a todos los que estuvieron inscritos a este primer conversatorio. Ya están en nuestra base de datos, así que les vamos a ir contando de las novedades, y les recuerdo a que quienes quieran conocer un poco más de la especialización que estamos promoviendo desde la universidad, podemos ahora mismo quedarnos un ratito. Agradecerle también, que lo vi un poquito más tarde, por eso al principio no lo saludé, al decano de nuestra facultad, el contador Ricardo Sánchez Trapes, que siempre nos acompaña en todos los eventos que organizamos, y a todas las autoridades que se han sumado también más tarde. Veo al secretario de investigación de la universidad. Insisto, los cuadritos no me dejan ver a todos, así que a algunos no estaré agradeciéndole, y a los docentes de la especialización. Agradecerles, ya libero a quien necesite seguir con otra actividad en su día, y quien quiera seguir charlando de la especialización, tenemos ahora unos minutos. Al resto, muchísimas gracias y que tengan una muy buena semana. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo grande para todos y para todas, especial a María, que hemos trabajado de buena contestación, María, para seguir trabajando en una mesa justamente de desarrollo local, donde las capacidades, sí, las capacidades de las universidades puedan ser conjugadas con las necesidades productivas de la región, y podamos trabajar más sinérgicamente y articuladamente. Así que un beso grande, María, y vamos a continuar con ese trabajo. Hasta luego, gracias por la invitación. Gracias por Chao, todo. gracias. Adiós, gracias a todos.